Bueno, muy bien, y como decíamos, Alfredo, tenemos la mesa aquí en nuestro programa esta mañana respecto al tema salud. Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Alfredo Toledo, Sindicato Médico del Uruguay, con medidas que están desarrollando para esta semana particularmente, conjuntas, lograron coordinar acciones, en tanto se va a desarrollar un paro de 72 horas, tanto de los médicos como de los trabajadores, Toledo. Sí, en el sector público ya está definido que a partir de mañana y durante 3 días va a haber un paro de actividades. En el sector privado todo depende de lo que pase esta mañana. Nosotros hoy en la tarde, 5:30, tenemos un comité ejecutivo extraordinario y se evaluará lo que está sucediendo para ver si la medida es en el sector público exclusivamente o público y privado. Es efectivamente así, están más cerca, o por lo menos hay mejor ambiente de diálogo en el sector privado que en el público. Hay diálogo en el sector privado. En el público, de hecho, no hay. Y en el público no lo hay. En el privado nosotros recibimos las pautas como las recibieron todos y con esas pautas trabajamos. Ahora, pero perdóname, Toledo, pero Sí. ACE ha publicado incluso hasta remitidos públicos en la prensa capitalina de circulación nacional que señala una y otra vez las veces que se han juntado con ustedes. 4 veces en 4 meses, dice, por ejemplo. Está correcto, está correcto. 4 veces en 4 meses, 2 veces a nivel político, digamos, una reunión muy política, y otras 2 veces a nivel técnico, que en ninguna de ellas tuvimos arriba de la mesa ningún dato efectivo en cuanto a estrategia, planes a futuro. Nosotros tenemos, no porque seamos ni más inteligentes ni menos inteligentes, pero de hace 2 años que venimos trabajando a partir de la Convención Médica con mucho material. Se hizo una recorrida, se trabajó por todo el país, se trabajó durante casi 8 meses previendo que iba a haber un cambio de gobierno y que, bueno, nosotros queríamos impulsar y seguir y continuar con la reforma de la salud. Eso es lo que queríamos poner arriba de la mesa. En estas 4 reuniones no tuvimos nunca una chance de hacerlo, ni de recibir tampoco. Ni siquiera lo presentaron, o sea, ni siquiera llegaron a presentarlo. O sea, que nosotros no estamos una cosa es conversar, y además 4 veces, si usted me dice, no es reuniones, lo que nosotros queremos es una mesa de trabajo, queremos trabajar. Lo que precisa ACE es trabajo, es sentarnos y conversar y poner las cosas arriba de la mesa. Lo que está ocurriendo en la salud en el país, hay 1.300.000 personas que se atienden en ACE. Ustedes la semana pasada fueron al Parlamento justamente para pedir la mediación. ¿Dio resultado eso? Dio resultado la mediación, y algo de razón se ve que teníamos, porque mañana estamos convocados al Parlamento, a la Comisión de Salud, son 2 comisiones conjuntas, ¿no? Una que la preside la senadora Ivonne Pasada y otra el doctor Marcos Carámbula, y estamos convocados para el día de mañana conjuntamente con ACE. O sea que algo de razón teníamos en lo que no tenemos diálogo. Lo que nosotros queremos es no dialogar en el Parlamento, nosotros queremos pasar a los ámbitos formales. El último Consejo de Salario Público que se realizó, hará cuestión de un mes, no estará, me imagino yo, según se dice por parte de la Presidenta, en esas 4 reuniones, porque estábamos todos esperando que viniera ACE y ACE no vino. Entonces lo que nosotros queremos es pasar a los ámbitos formales, tanto el Consejo de Salario Público para discutir condiciones de trabajo y salario, como en mesas de trabajo en ACE para colaborar en la estrategia continuar durante estos 5 años. Una situación que seguramente es bien diferente para ustedes, ¿no? En la Federación uno tiende a suponer que las cartas ustedes las tienen echadas en el Parlamento Nacional, seguramente apostando a que pueda haber alguna modificación en el presupuesto. Sí, están apostadas en el Parlamento, pero también a la negociación con ACE. Si hay un acuerdo con el Poder Ejecutivo, en este caso con ACE, después ir a discutir al Parlamento se discute de otra manera. ¿Es distinta la situación, por ejemplo, de lo que marcaba Toledo respecto a la situación del sindicato médico, donde prácticamente ellos entienden que no tienen diálogo establecido con ACE? ¿Ustedes también afirman de que no tienen diálogo o están negociando aun cuando hay discrepancias? No, nosotros tenemos discrepancias, hemos tenido diálogo, lo que no hemos tenido es información, como decía el sindicato médico. Parecido entonces a la situación. Para poder discutir, nos hemos reunido más veces de lo que plantea el sindicato médico, pero nunca con la información arriba de la mesa para poder hacer los planteos claros. Nosotros, desde la Federación, cada vez que hacemos un planteo hacia ACE, tiene un estudio que lleva un economista con los abogados nuestros para que no haya ilegalidad en los planteos y que esté costeado los planteos, pero sin tener la información es muy difícil que esos planteos se puedan hacer seriamente. ¿Cuánto gana un enfermero cuando ingresa a trabajar? El piso de ingresos son 15.000 pesos nominales al día de hoy. ¿Y ustedes qué están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo llegar a un piso de 30. En las negociaciones sabemos que con la plata que hay hoy en día no va a ser posible, pero también apuntamos a que se redistribuya lo que ACE mandó al Parlamento y que haya una buena gestión en ACE. Con la plata que hay en ACE, que se malgasta
y que se financia el sector privado, podría haber mejoras en los servicios, se podrían abrir más servicios en ACE y mejores salarios para los trabajadores. ¿En qué malgasta la plata ACE? Camas de CTI que tiene cerradas en los hospitales públicos, que las contrata en el privado, camas de sala que tiene cerradas en los hospitales que contrata en las mutualistas. ¿Y eso por qué pasa? Pues es un tema de gestión. Usted dice que hay camas en el sector público que están cerradas y habiendo disponibilidad, ¿se contrata el sector privado? Sí, es una mala gestión que nosotros venimos denunciando hace años, que se viene financiando solapadamente el sector privado por parte de ACE, porque también hay una mala gestión en lo que es los recursos humanos. Un funcionario que entra presupuestado ACE hoy en día cobra dentro de 4 meses su primer sueldo recién. Eso hace que el sector privado se lleve la mano de obra calificada y en las reglas de mercado donde ACE no puede competir, hoy en día ACE aumenta un salario a 20 y el sector privado lo pone en 25 y es imposible que ACE compita con la mala gestión que tiene hoy en día y con los problemas de recursos humanos que hay dentro de ACE. La doctora Muñiz ha dicho, y esto lo refleja incluso hoy mismo el portal de Presidencia de la República, que el salario real médico, y esto va para después para Toledo, aumentó en los últimos 7 años más de 90% y para el no médico 21%. ¿Son cifras que ustedes de alguna manera comparten, coinciden con esto? No compartimos esa cifra. Ha habido aumentos por algunos sectores en particular, como son las áreas cerradas, pero aumento salarial al funcionario de ACE en estos 5 años pasados hemos tenido el ajuste por inflación nada más. Lo que sí puede haber aumentado la masa salarial, que eso quiere decir que haya entrado más funcionarios o que los cargos de gestión, que son salarios por encima de los 50.000 pesos, hayan subido. Ajá. Ahí ¿Y para subió el caso... la masa salarial y no el salario. ¿Y para el caso de los médicos? Toledo? Lo que pasa es que si yo le digo que no coincido, vamos a quedar que alguien está mintiendo. Entonces, vamos a tomar esa cifra, vamos a analizarla y ver de dónde sale y cuáles son los datos que nos dan a nosotros. En principio me parece que estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, veamos, tal vez mañana se pongan arriba de la mesa en el Parlamento estas cifras y podamos nosotros estar atentos a ver cómo se han hecho los cálculos y demás para poder manejar tan alegremente estas cifras. Ahora, Toledo, ¿qué valoración política hacen ustedes en el sindicato de por qué esta diferencia en el trato de ACE para con los médicos y con los funcionarios? Porque recién acá Pereira decía que, bueno, hemos tenido más conversaciones, no llegamos a un entendimiento por ahora, pero hemos tenido diálogo. Ustedes dicen que no. ¿Qué valoración hace? ¿Por qué hay esta diferencia? No sé, la verdad que no le sé decir. Tendríamos que... por parte nuestra no hay ninguna. Donde se nos convoque estamos, donde podamos colaborar estamos. Ahora yo del otro lado no puedo dar la respuesta de por qué del otro lado hemos encontrado esta barrera. También, pero ¿qué interpretación hacen ustedes? ¿Por qué lado puede venir, digamos? La verdad es que me hace una pregunta difícil, Alfredo, porque no sé cómo responderle. Me cuesta, me es ingrato pensar o incluso decir públicamente cosas que de repente uno no quiere decir, ¿no? Pero bueno, yo por eso siempre insisto en lo que hemos visto de este lado. Trabajadores, médicos, no médicos, hemos estado permanentemente, no hay hora, no hay día, no hay nada para reunirse, para seguir trabajando, para seguir colaborando. Entendemos la situación que vive ACE, pero también la que vive el resto del sistema, porque a veces ACE es muy fácil hablar de ACE y mediáticamente siempre da sus réditos. Pero cuidado, que también ACE tiene cosas muy buenas. Entonces, nosotros tampoco estamos en esa postura. Estamos en una postura constructiva. Entonces, yo pido disculpas, pero no quiero hacer un análisis de lo que estuviera pasando con la persona que tendría que tener enfrente o el organismo que tendría que tener enfrente y no me da respuesta. Tal vez mucha gente a esta hora nos está mirando y está intentando entender las diferencias que hay entre los médicos y ACE y los funcionarios y ACE. Y se esté preguntando, ¿y mañana yo qué pasa? Que tengo que ir a atenderme. Vamos a preguntarle primero a los médicos cómo va a afectar este paro de 72 horas que está planteado para miércoles, jueves y viernes. En principio, vamos a hablar del sector público. ¿Cómo va a estar afectando? En el sector público. Porque en función de lo que suceda hoy en el Ministerio de Trabajo, eventualmente se puede llegar a suavizar la medida para el sector privado. Seguro. Esta medida hay que recordar que se tomó por parte del Sindicato Médico el 27 de agosto. O sea que todavía el proyecto de presupuesto no había ingresado al Parlamento. El 27 de agosto, quienes estaban llevando adelante la negociación, la charla, el diálogo con ACE, fueron a la Asamblea y evidentemente los datos que llevaron no fueron para nada positivos. Estábamos muy próximos
a que ingrese al Parlamento la ley de presupuesto, el proyecto de ley, y no teníamos información. Por tanto, se tomó. Y se condicionó al Comité Ejecutivo, por eso se reúne esta tarde, a la decisión en el sector privado, ¿no? Porque, como decíamos, no es cuestión de tener reunionitis o negociaciones, es cuestión de ver cómo uno va avanzando, qué es lo que ha pasado en el sector privado. Y como siempre habrá, en el caso de los médicos, atención de urgencias y emergencias. Sí, yo no contesté eso, pero la atención de emergencia, de urgencia, las guardias permanentes en los hospitales, en los centros de salud y en el propio sindicato médico, y por supuesto todo lo que sea quirúrgico, oncológico también. Claro, o sea que lo que no se va a atender es policlínica, digamos. Básicamente policlínica. Por decirlo de alguna manera. Policlínica y la atención de coordinación no se va a atender. Y lo programado, digamos. De lo programado. manera. Perfecto. ¿Y a nivel de los funcionarios? Bueno, es exactamente como planteaban, la atención en piso, por supuesto, urgencias, emergencias y los pacientes oncológicos. Ahora, ¿qué pasa? Puede haber gente que nos esté mirando, por ejemplo, del interior del país y que tenga que atenderse aquí en Capital y que haya sacado horas hace mucho tiempo, porque todos sabemos que a veces para conseguir un especialista se demora mucho, pasan muchas semanas, hasta meses muchas veces, justo cae fecha paro y se tiene que venir de Bella Unión. Bueno, ¿qué va a pasar en esos casos? Eso los compañeros que trabajan en la misión ya están recoordinando todas esas operaciones programadas o consultas con especialistas, que como decís vos, se demora mucho tiempo en conseguirla. Ya cuando sabemos, y más en esto que hay un paro de 72 horas, se empiezan a recoordinar antes para que esa persona se va a ver afectada en el inmediato, pero en el mayor tiempo cercano, que se lo pueda atender. También cuando nosotros paramos, también estamos diciendo y reclamando que es mejor atención al usuario. Cuando nosotros reclamamos más personal, más salario para que el personal se quede en el sector público, no se vaya al privado, estamos viendo que al final va a ser en mejores condiciones para la población. Nosotros somos muchos de los trabajadores de ACE, usuarios también de ACE, y queremos que el sistema funcione bien. ACE es el mayor prestador de salud, pero no puede competir. Hay quienes coinciden que ACE debe ser atención para pobres y el resto en el sector privado. Nosotros entendemos que ACE debe competir, pero tiene muchas desigualdades a la hora de competir. ¿Cómo reacciona la gente cuando, por ejemplo, se dan esta situación de paro, que llegan a una policlínica a atenderse y los funcionarios que están allí eventualmente le dicen que no los atienden porque es día de paro? Bueno, hay distintas reacciones. Hay usuarios que se enojan y expresan su enojo, y hay usuarios que nos apoyan, y más que nada en las policlínicas, como plantea, yo trabajo en la Policlínica de Piedras Blancas, hay un contacto más fluido con la población cercana, y muchas veces se acercan a recibir el volante, a conversar con nosotros de qué es, porque es el paro, y nosotros hacemos un trabajo previo antes de estos paros de conversar con las comisiones de usuarios y con los usuarios en general los días previos, para que sepan que está el día de paro y que entiendan por qué es que estamos parando. ¿Cómo sigue la cosa para ustedes en particular, para la Federación? Porque usted decía, bueno, apostamos mucho a lo que sucede en el Parlamento, la discusión a nivel de diputados. A nivel, por ejemplo, de acciones gremiales de la Federación, le pregunto, ¿tiene descartado eventualmente la ocupación de hospitales como en algún momento se manejó? No, el plenario que tuvimos la semana pasada facultó al Consejo Directivo, en caso de no haber avances en las negociaciones tanto en diputados como con la propia ACE, hay hospitales que ya han dicho su voluntad de ocupar, y que el Consejo entienda el día y hora que se pueda fijar la ocupación. ¿Y cuándo se hace esa evaluación? Bueno, esa evaluación se va a estar haciendo semana a semana de cómo vayan los avances. Estamos esperando a ser convocados, le pedimos al Ministerio de Trabajo que convocara el ámbito para negociar, y bueno, estamos a la espera de esa negociación y que se pueda sentar realmente ahora con los números arriba de la mesa, que los conocimos después de presentados. Eso es una falla en la ley de negociación colectiva, que dice que se tiene que presentar antes el presupuesto. Nosotros los conocimos públicamente con toda la población. Y bueno, estamos al estudio del proyecto de presupuesto, de ver dónde se pueden sacar fondos del mismo presupuesto, y como le decía hoy, de la mejora de gestión de ACE para que la plata de ACE quede en ACE. A propósito del malgasto de dinero o de la mala gestión, recién hay muchos mensajes, muchísimos son los mensajes que nos han llegado, pero particularmente un mensaje nos dice, o pone un ejemplo, que el tomógrafo del Pasteur, por ejemplo, dice que trabaja hasta la tarde, y luego de esa hora la atención, y hay que derivar a pacientes afuera, pagando obviamente al sector privado, porque no hay gente para trabajar en el tomógrafo. Sí, es así. Eso es un ejemplo de la mala gestión que tiene ACE en recursos humanos. Eso es falta de gente, en definitiva. Sí, falta de personal. Es falta de personal y falta de gestión. Como yo te decía, vos vas a contratar a un técnico para trabajar en el tomógrafo y los primeros 4 meses trabaja gratis.
cuando en el privado entra un 20 y el primero está cobrando. Son cosas y diferencias que hay, más allá de las diferencias salariales, que hace que no sea atractivo estar trabajando dentro de ACE. Toledo, en el caso de ustedes, están esperando, tienen planificado movilizarse incluso mañana hacia el directorio de ACE. Mañana hay una movilización y yo les comentaba que ya hay una citación de parte de la Comisión de Salud del Parlamento del Senado para mañana tener una reunión conjunta con las autoridades de ACE. Y a partir de allí ver si podemos seguir trabajando juntos. Yo insisto que si bien lo salarial es importante porque todos conocemos, tanto a nivel de trabajadores en general, dónde están las deficiencias salariales. No es parejo para todos probablemente, pero bueno, las conocemos y trabajar sobre eso me parece que es prioritario. Pero hay mucho de condiciones de trabajo. Me apuntan desde la producción que ya fue dicho, pero hay muchas consultas que están llegando de televidentes. Por ejemplo, nos relatan el caso de una señora que tiene que operarse, tiene consulta mañana justamente. ¿Qué hace? Si va hasta el lugar donde tiene esa consulta o si lo va otro día. No, generalmente ese tipo de situaciones son las que los funcionarios contemplan, ¿no? El propio médico también. Es decir, digo, cuando hay una intervención de por medio, probablemente sea una consulta cardiológica o anestesiológica para poderse operar próximamente. Entonces, en ese tipo de situaciones, la verdad que la flexibilidad se da permanentemente. O sea, va a haber flexibilidad. Los funcionarios también van a atender la flexibilidad. Por ejemplo, llega un paciente que tiene que venir de Durazno, de Paso de los Toros. En ese caso no es que se lo rechaza. No, porque siempre tenemos personal de guardia, tanto funcionarios, la guardia gremial, como médicos guardia gremial, y se trata de resolver. No se trata de perjudicar a nadie. En ese sentido. Lo que sucede seguramente es, la gente dirá, bueno, entonces quedamos a merced de la interpretación o buena voluntad, de la flexibilidad que tengan ese día los funcionarios y los médicos. Es una línea un poco, una línea fina, muy delgada tal vez. Y a veces se trabaja hasta más porque los teléfonos suenan permanentemente y uno está tratando, esto no es contra nadie, contra ninguno de los pacientes, ni mucho menos contra los usuarios. Entonces, bueno, está bien, es una medida que tomamos nosotros y asumimos las responsabilidades que tenemos cuando tomamos una medida gremial de este tipo. Claro, hay mucha gente que nos dice la producción, están llamando y consultando bueno, y si no me atienden, ¿voy a demorar tanto tiempo otra vez en conseguir una hora con un especialista? No, ¿Qué va a pasar con esa gente? Es lo que te explicaba recién. Ya cuando sabemos que tenemos una medida, más una medida, como en este caso de 72 horas de paro, ya se están reprogramando y no con el para lo inmediato, está bien, ese programa está bien, pero en lo inmediato... En lo inmediato, no es el tiempo de espera normal, que es alrededor de 2 meses para un especialista, sino que 1 mes, 15 días se está viendo de reprogramar, más sabiendo como esta medida que fue tomada con antelación, que sabíamos que es. Que quede claro que no es una medida en contra de los usuarios. Nosotros no nos gusta hacer paro, ni la huelga, ni ocupar, ni las movilizaciones, ni demás, sino que si no se atiende la problemática que estamos planteando el día de hoy, ACE va a seguir deteriorándose 5 años más y eso va a hacer que se sigan perdiendo usuarios de ACE y que se sigan financiando las mutualistas. Tenemos que entender que ACE debe competir y que debe competir. Hoy con un salario de 15.000 pesos nominales, 12.000 en la mano, es imposible que ACE siga captando trabajadores. Bien, quedó básicamente presentado la temática de la paralización y de los reclamos que hay tanto por parte de los médicos y de los funcionarios en el sector público particularmente, aunque en el sector privado ya vamos a tener contacto con el móvil que está María José Pino justamente abordando el tema. También la Federación Uruguaya de Salud está enfrentando situaciones complejas o planteando situaciones complejas en una semana que va a estar enmarcada por las paralizaciones, tanto de médicos como no médicos. Toledo, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. A las órdenes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.